Richard, empecemos por lo que ha ocurrido en Estados Unidos, que de alguna manera fue impactante. Charlie Kirk fue asesinado a tiros mientras hablaba en el campus de una universidad en Utah, dirigiéndose al público. El presidente de Estados Unidos salió y culpó a la extrema izquierda. ¿Qué está pasando hoy en Estados Unidos, en tu opinión, para que intenten encuadrar la violencia y culpar a la izquierda, la derecha o a quien sea? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mi opinión al respecto es que la dificultad fundamental de Estados Unidos hoy en día es un sistema capitalista en declive. El imperio está hecho jirones, apenas existe. La economía interna. Ayer, Jamie Dimon, el director del banco más grande de Estados Unidos, concedió una entrevista, en realidad 2 o 3, y habló sobre el debilitamiento de la economía estadounidense. Ahora bien, él siempre habla como si fuera un espectador, en lugar de uno de los responsables de la situación. Es gracioso. Esperemos que nadie se deje engañar. Pero ahí está, admitiendo lo que otros temen admitir, aunque fingiendo ser un espectador. Bueno, el señor Trump finge de otra manera, pero se enfrenta a la misma economía debilitada, al mismo imperio que se desvanece y al mismo capitalismo cojo. Pero la especialidad del señor Trump, y esto se remonta a la primera vez que se convirtió en una figura pública importante, si recuerdas, bajando por esa escalera mecánica en algún lugar de Nueva York y explicando al mundo que los problemas que enfrentamos se deben a los inmigrantes mexicanos, a quienes entonces calumnió. El señor Trump se especializa, como suelen hacer los líderes en imperios en declive, en buscar chivos expiatorios. Los mexicanos son chivos expiatorios. Los chinos son chivos expiatorios. Y la izquierda estadounidense, que él comprende tan bien como todo lo demás, es decir, nada en absoluto, también va a ser ahora un chivo expiatorio. Cuando no puedes solucionar un problema, culpas a alguien para desviar la atención de tu incapacidad para resolverlo. El señor Trump nos dijo que iba a terminar la guerra en Ucrania en cuestión de días o semanas. Falso. Falso. En realidad, ha ido a la guerra en Irán, una guerra que no existía cuando llegó a la presidencia, y por lo visto se está preparando para hacer lo mismo en Venezuela. Este hombre está buscando a gente por todo el mundo a quien culpar. Quiero recordar a la gente que es un paralelismo que deberíamos tomar en serio. Alemania, en los años previos a Hitler, afrontó la pérdida de su imperio. Eso se consumó en la Primera Guerra Mundial, cuando literalmente el imperio alemán en África y Asia fue arrebatado por el bando vencedor de la Primera Guerra Mundial. Así que los alemanes perdieron su imperio. En 1923, sufrieron la peor inflación de la historia moderna, que acabó con toda su clase media. Todos sus ahorros acumulados durante el siglo XIX se perdieron. Y a finales de 1923, todos esos ahorros apenas alcanzaban para comprar un cuarto de libra de mantequilla en la tienda local. Y luego, en 1929, como todos sabemos, llegó la Gran Depresión. Así que en muy pocos años, de 1918 a 1923, o 1929 si lo prefieres, la clase trabajadora alemana fue realmente golpeada. Y desesperados, recurrieron a un líder que les prometió, lo arreglaré de inmediato. Y aquí están los chivos expiatorios, judíos, pueblo romaní, pueblos eslavos. Toda la colección de chivos expiatorios en la que el señor Hitler se especializaba. Y luego fue a la guerra para distraer al pueblo de lo que ocurría en casa, para que pudieran centrarse en las gloriosas victorias que se conseguían en el extranjero. Si te suena familiar, debería. Y si piensas que te estoy contando una historia que te deprime, no lo estés. Los titulares de hoy están llenos de lo que acaba de hacer el pueblo francés, diciendo, no vamos a tolerar esto. Y en Nepal, al otro lado del mundo, otro grupo, otro pueblo se está levantando y diciendo que no. La verdadera pregunta, la importante,
No es que el señor Trump haya encontrado a la izquierda como chivo expiatorio, que quiera convertir un asesinato en Utah en algo más que pueda utilizar. Arrestar a alguien de ascendencia mexicana para difamar a México en su conjunto, un golpe bajo. Todos, en el fondo, lo sabemos, pero sí lo intentará. ¿Y sabes lo que eso demuestra? Demuestra desesperación. Y esa desesperación es, ante todo, económica. Nos enfrentamos a un riesgo de inflación. Nos enfrentamos al riesgo de una recesión. Nuestras conexiones exteriores se están desmoronando. El resto del mundo se está movilizando para esquivarnos, para aislarnos. Esa es la realidad. Mientras tanto, la desigualdad en la riqueza y los ingresos empeora cada vez más. Y acabamos de presenciar un espectáculo en el que el consejo de administración de una típica mega empresa capitalista estadounidense, Tesla, ofrece a su propio CEO un paquete salarial para los próximos años valorado en $1 billón. Ese es el logro del capitalismo, hacer que la persona sea aún más rica de lo que ha sido hasta ahora. Es obsceno y no durará. Bueno, Richard tiene mucha razón al señalar el debilitamiento de la economía estadounidense y la desesperación que guía la política interna de Trump. Pero creo que su sueño de que, de alguna manera, se puede revertir la desindustrialización de Estados Unidos implica subordinar a sus aliados y convertirlos en subsidiarios de un occidente estadounidense en declive. Richard señala acertadamente que el resto del mundo está horrorizado por esto. El resto del mundo, es decir, la OCS, los BRICS, Rusia, China, Asia Oriental, las economías exitosas, sigue creciendo. Pero creo que Trump tiene una respuesta proactiva. Bueno, no Trump, debería decir el Deep State, del cual Trump simplemente actúa como figura visible. Tiene una respuesta proactiva ante todo esto. Y dice, bueno, he aplicado mis aranceles para amenazar con causar caos a otros países si no apoyan y subsidian la economía de Estados Unidos. Las amenazas de aranceles y las sanciones no funcionaron contra Rusia, tampoco funcionaron contra Irán. China es demasiado independiente para que funcionen allí. Así que no vamos a intentar gastar y disipar más riqueza estadounidense luchando contra Rusia, ni siquiera intentando aumentar la Guerra Fría. Lo que podemos hacer es consolidar nuestro control sobre las economías occidentales. Y si las empresas estadounidenses no quieren reindustrializar, podemos decirle a Europa, Corea y Japón que desmantelen sus propias industrias y las trasladen a Estados Unidos, y así reindustrializarán Estados Unidos. Creo que lo que Estados Unidos está intentando hacer en respuesta a su declive es imitar lo que hizo el Imperio Británico en el siglo XIX. Está tratando a sus aliados como colonias, igual que Gran Bretaña trató a la India y a otros países, diciendo, guarden sus ahorros en libras esterlinas, mantengan sus ahorros en Gran Bretaña, no se industrialicen, sino háganse dependientes de la industria estadounidense. Lo que hace que esto sea diferente es que Trump se dio cuenta de que tiene que haber un cambio, ya que no hay suficiente industria estadounidense para que puedan volverse dependientes de ella. Así que ha dicho a la industria europea, especialmente a los alemanes, que se trasladen a Estados Unidos. Ha dicho a Corea que, si quieren ganar dinero y obtener beneficios vendiendo coches, deberían trasladar la producción de Hyundai a Estados Unidos. Y ha dicho a Japón que pueden evitar la imposición de fuertes aranceles prestando a Estados Unidos $500 millones antes de que termine su mandato de 4 años. Y nos darás $1 billón, no tendrás ningún control sobre esto. Yo tendré el control personal total sobre lo que va a suceder. Y después de que hagamos las inversiones y se te reembolse tu $500 billón, Estados Unidos tendrá el 90% de los beneficios de tu inversión aquí, no el 50%, como informó originalmente la prensa japonesa, sino solo el 10%.
Bueno, aún no se han publicado los detalles de este acuerdo con Japón, pero hoy el Financial Times tuvo una excelente discusión sobre lo horrendo que es el acuerdo con Japón. El periodista del Financial Times lo filtró todo y describió a un Lutnick radiante, el negociador estadounidense, que apareció en CNBC y dijo que este es el periodo en el que más se ha divertido trabajando y que Trump tiene total discreción. Y el Financial Times describe este acuerdo secreto que aún no ha sido hecho público por Japón porque se puede imaginar cómo se sentiría la opinión pública japonesa si este acuerdo saliera a la luz. Y el Financial Times dijo lo siguiente, cito, apesta a coerción, una nación soberana obligada a canalizar inversiones del sector privado y público hacia otra mucho más rica bajo estructuras descaradamente dirigidas por el presidente de Estados Unidos. Bueno, se pueden ver los problemas. Y la rendición más abyecta ha sido la de Alemania y Europa. Y apenas ha habido cobertura en la prensa estadounidense sobre el engaño que Estados Unidos llevó a cabo con von der Leyen, quien dijo, haremos lo que usted quiera, presidente Trump, siempre y cuando nos dé seguridad y al menos sepamos lo que va a pasar para que nos proteja de una invasión rusa. Bueno, lo que ocurrió fue que no hubo seguridad en absoluto. Trump aceptó no imponer aranceles punitivos a Europa, pero de repente cambió de opinión. En lugar de bajar los aranceles del 25% al 15%, dijo, bueno, vamos a mantener los aranceles que tenemos, 50% sobre el acero y el aluminio. Y si resulta que alguno de sus fabricantes contiene acero o aluminio, hasta un 50%. Bueno, esto es tratar a Europa como si fuera una industria más. Bueno, ha habido una protesta por parte de los industriales europeos diciendo, un momento, cuando fabriquemos un producto manufacturado que incluya acero y aluminio, vamos a tener que cerrar nuestras operaciones. Pues Trump dice, hay una solución. Podéis evitar los aranceles trasladándoos a Estados Unidos y haciendo el tipo de acuerdo que Hyundai ha hecho en Estados Unidos, que Japón ha hecho. Esto es una extorsión pura y simple, y se puede ver lo que está ocurriendo. La OCS y los BRICS están viendo que es una suerte que ni siquiera intentaran entablar negociaciones arancelarias con Trump. Seguid vuestro propio camino. Y se está viendo cómo el mundo realmente se divide entre lo que Estados Unidos puede retener de los países que derrotó en la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón, y en la Guerra de Corea en 1951. Todos ellos tienen el síndrome de Estocolmo entre sus líderes. De alguna manera se identifican con el vencedor, y Estados Unidos ha sabido aprovecharlo. Y esa es la respuesta proactiva a todo esto. Nada de esto tiene que ver con lo que llamarías la izquierda. Estamos hablando de intereses nacionales. Pero estoy seguro de que Trump acusará a los oponentes extranjeros de decir, un momento, queremos que Japón obtenga los beneficios de sus inversiones. Queremos que Corea pueda traer a nuestra mano de obra cualificada cuando Estados Unidos no tenga contratistas capaces de construir las fábricas de Hyundai. Y los alemanes que dicen, bueno, no podemos simplemente trasladarnos a Estados Unidos. Se tarda años en construir una fábrica. Quebraríamos en el proceso. Esta es la respuesta de Trump al mundo, y creo que va más allá de cualquier cosa que la izquierda o incluso la derecha hubieran soñado hace un año, antes de que Trump ganara. Permíteme intervenir, y quizás aquí discrepe un poco con Michael, aunque tal vez no. Sí, el tiempo sin duda dirá si el regreso de las grandes empresas del resto del mundo trasladando su producción a Estados Unidos es un fenómeno serio. Hasta ahora solo tenemos palabras, tenemos promesas, tenemos todo esto. Y como yo sé, y como Michael sabe, y como la mayoría de las personas que siguen este tema, es muy fácil para un primer ministro o una gran corporación hablarte de las enormes inversiones que planean hacer el año que viene, dentro de 3 años o dentro de 5 años. La mayoría de los ejecutivos en puestos altos que hacen esas promesas no estarán en esos cargos dentro de 3 años.
cuando esas promesas probablemente serán olvidadas o justificadas. Eso es lo primero. Número 2. El problema de Estados Unidos es que no está en posición de conseguir que los lacayos que ha tenido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa Occidental, Japón y demás, hagan lo que necesita que hagan. Michael tiene razón. Todos ellos deberían convertirse ahora en colonias. Y por colonias, permítanme explicar, me refiero en el siguiente sentido preciso. Se les está cobrando por hacer negocios en Estados Unidos. Si quieres vender en Estados Unidos, tendrás que llegar a un acuerdo con la empresa importadora. Si tú mismo no importas a Estados Unidos, tendrás que pagar una tasa. Es una tarifa de entrada a la economía estadounidense. Eso es lo que es un arancel. Si vendes en la economía estadounidense, tendrás que pagar una tasa al gobierno estadounidense. Y el gobierno estadounidense está tan desesperado que dice, o la pagas tú, la empresa extranjera que entra, o la paga el importador estadounidense. Nos da igual. Os estamos imponiendo la misma carga tanto a ti como al estadounidense. Eso no es algo que el gobierno estadounidense quiera hacer. Quiere que otros paguen, pero no puede conseguirlo. Así que tiene que llegar a un acuerdo que perjudica a su propia gente, el llamado programa. ¿Por qué demonios vendrías aquí si una de las cosas que tendrás que hacer como empresa es pagar aranceles realmente altos, que podrían aumentar en cualquier momento sobre la parte importada de lo que sea que produzcas aquí, que al menos durante los próximos años va a ser significativa? No, lo que creo que veo es un imperio en declive que ya no es capaz de controlar grandes partes del mundo, China, India, Rusia, los BRICS, y que por lo tanto se ve obligado a devorar sus propias colonias, a atacar a Canadá y México, sus principales socios comerciales, causando Dios sabe qué tipo de daño a esas sociedades. Y quiero dejarlo claro, puede que Estados Unidos consiga que von der Leyen, Merz o los líderes japoneses entreguen en secreto las necesidades de sus países. Pero la única manera de sostener eso, la única forma posible de que se mantengan en el poder, es exagerar un gran peligro. De ahí la histeria sobre las invasiones rusas, que se puede ver intensificada aún más cuando algunos drones sobrevuelan Polonia. Se puede ver como la histeria va en aumento. Esta es una histeria muy útil, centrando la culpa en Rusia cuando el problema es Estados Unidos. Pero no puedes decir eso porque ellos sí pueden hacerte daño de verdad, cosa que los rusos no pueden. Los rusos están teniendo problemas para someter a Ucrania. ¿Van a ir a por el resto de Europa? Es una broma. Nadie en su sano juicio creería eso, salvo que estés desesperado, que necesites un chivo expiatorio. ¿Y cuál es el chivo expiatorio en Europa para esta demonización de Rusia? Están en una situación en la que, para salvar cualquier cosa de su economía, tienen que idear todo un nuevo programa, ahí vamos, de subvencionar sus propias industrias. Esa es parte de la forma en que reaccionarán y están reaccionando contra Estados Unidos. Digan lo que digan en público. Los europeos saben lo que les están haciendo. No lo quieren. Tienen miedo de que si pierden su industria, su propia gente se vuelva en su contra. Y ya se puede ver, en las calles de Francia, en el giro hacia la derecha de la escena política alemana, la escena política británica. Farage en Inglaterra, Alternativa para Alemania en Alemania y así sucesivamente. No está funcionando muy bien. Los estadounidenses están desesperados y se están ocupando de sí mismos. Esperan hacerlo a costa de sus antiguos aliados o colonias. Así que los exprimen al máximo, quienes a su vez demonizan a Rusia para justificar el aumento militar, que será la máscara para subvencionar su propia industria a costa de sus estados de bienestar y democracia social. Eso es lo que está ocurriendo, y no creo que eso vaya a funcionar. Y ese es el peor temor del señor Trump,
que todo este buscar chivos expiatorios no funcione. Y aquí va un último punto. Un amigo mío es un industrial en Europa. Puedo asegurarles que entiende perfectamente lo que está pasando. En mi última conversación con él, le pregunté, ¿hay alguna posibilidad de que traslades tu producción a Estados Unidos? Él respondió, riéndose, ¿estás loco? Y le dije, ¿por qué? Él dijo, cada día, en nuestro periódico, en Daytimer Tatberar, donde vivo, tenemos fotos de tropas estadounidenses patrullando ciudades estadounidenses. Sois un país de ACMES, ni un millón de años. You're a country that I wouldn't move to in a million years. There's too much turmoil. And then I watched your new Hay demasiado caos. Y luego vi a tu nuevo ejército, tu ejército de ICE, cerrando una fábrica de baterías surcoreana en Georgia debido a la histeria que has fomentado contra los inmigrantes. No me voy a mudar allí. No voy a entrar en ese lugar de locos que está ocupando sus propias ciudades. Quiero citarte, por último, una declaración que hizo ayer el vicepresidente Vance al comentar sobre la ocupación que se supone que debe terminar, aunque tengo entendido que no es así, en Washington, D.C., por parte de tropas federales. El vicepresidente dijo con gran satisfacción que su mayor deseo es ver eso mismo en ciudades de todo Estados Unidos. Eso fue lo que dijo. No tengo las palabras exactas, pero esa es la cita exacta. I don't have the exact words, but that is the exact quotation. He is into, foreign industrialists say, Sabes, los industriales extranjeros dicen, ese no es un lugar al que quiera ir. Dado todo lo que está ocurriendo en el mundo, no me voy a mudar a un sitio que parece estar desmoronándose. Y con el tiroteo de ese tipo de derechas ayer, puedes ver hacia dónde va esto. Por supuesto que tiene razón. ¿Qué le voy a decir? Oh, no tienes que preocuparte por la violencia en Estados Unidos, por situaciones como la de la fábrica de baterías surcoreana. Esto es una locura. Estamos en un país que se está desmoronando. Y toda la pretensión de culpar a aquel, disparando a ciegas antes de saber nada. Ni siquiera saben quién hizo lo de Utah, y mucho menos cuáles podrían ser las motivaciones. in Utah, let alone what the motivations might be. Nor will it be believable once they do. Tampoco será creíble cuando lo hagan. Ya no podemos creer en nada. Michael y yo solíamos utilizar las estadísticas del Bureau of Labor. En las últimas 3 semanas hemos tenido 2 manifestaciones. El presidente despide a la mujer que lo dirige y la siguiente persona a cargo explica que durante el último año hemos sobreestimado el número de empleos en este país en 1 millón. Todo esto son síntomas, amigos. Podéis intentar discutirlo o matizarlo con uno u otro, pero la realidad es que en todas partes, la retirada, la desesperación y la búsqueda de chivos expiatorios son un sustituto de la capacidad de hacer algo serio al respecto. Richard ha dado lo que podría ser un resumen exacto de mis opiniones al enfatizar el papel del chivo expiatorio y la capacidad casi de universo paralelo de Estados Unidos para apoyar a líderes que pueden insistir en que Rusia realmente se preocupa lo suficiente por Europa como para invadirla, en lugar de decir, no queremos tener nada que ver con eso. Hemos vuelto la mirada hacia el este. Todo lo que queremos es que nos dejen en paz y no nos acosen. Pero eso es todo lo que Estados Unidos puede hacer. Si miras lo que dijo Trump, también dio un discurso ayer, dijo, Estados Unidos se desmoronará sin los aranceles. Necesitamos los aranceles porque son los aranceles los que están equilibrando el presupuesto para que podamos bajar los impuestos. Él no dijo esto, pero la implicación para terminar su frase es, Estados Unidos se desmoronará porque no tendremos aranceles que nos permitan recortar impuestos a los más ricos, mientras subimos los impuestos al 90%. Todo gira en torno a la polarización de la que habló Richard antes. ¿Cómo puede Estados Unidos sostener una economía que remunera al 10%, incluyendo el cheque de $1 billón para Musk, sin obtener el dinero de sus colonias de facto en los países que derrotó en la Segunda Guerra Mundial y en Corea? Así que lo que Trump añadió fue decir, bueno, ¿saben quién se opone a esto? Si te opones a los aranceles, eso es la izquierda.
Bueno, por supuesto, la izquierda no quiere ver la polarización entre los accionistas y tenedores de bonos más ricos, cuya riqueza está aumentando, mientras que el patrimonio neto del 90% de la población en realidad está disminuyendo. Cuando llegas al 50% más bajo, está bajando bastante rápido. Lo interesante es que en Europa, como Richard señala acertadamente, son los nacionalistas quienes dicen, pongamos a nuestro país primero. Y los nacionalistas son considerados de derechas. Bueno, ¿qué hay de izquierda o de derecha en que uno apoye que su propio país tome el control de su destino? La prensa y el tipo de vocabulario que se está utilizando para describir este proceso, tanto en Europa como en Estados Unidos, se ha vuelto vacío de significado. Ya no hay una distinción real entre izquierda y derecha. Aunque ciertamente la derecha nacionalista en Europa está de acuerdo en que sí, deberíamos ser independientes para que nuestra clase financiera más adinerada sea aún más rica. Esa es la lucha que se ha manifestado de manera muy explícita en Francia, donde el nuevo primer ministro es partidario de recortar el gasto social y de negarse a imponer el impuesto sobre la riqueza del 2% a los más ricos, que la Cámara Baja de Francia quería imponer. Cuando la única respuesta a la dependencia de la derecha estadounidense es tener una respuesta derechista europea, sabes que estamos en un mundo al revés, que el viejo vocabulario de izquierda y derecha no tenía forma de anticipar lógicamente. Ahora, déjame intentar explicar a qué conclusión ha llegado Michael. ¿Por qué los derechistas están tomando la delantera en gran parte de Europa? No en toda, ni mucho menos, pero sí en buena parte. ¿Por qué sería la derecha? Y por cierto, cuando responda a esa pregunta para Europa, también estaré respondiéndola para Estados Unidos. Cuando el capitalismo se derrumba, lo cual, recordemos, ocurre con una recesión cada 4 a 7 años de media. Llevamos así 300 años. El NRA en Washington lleva un registro de todos los altibajos. Donde quiera que va el capitalismo, es un sistema fundamentalmente inestable. Si convivieras con una persona tan inestable como el capitalismo, te habrías marchado hace mucho tiempo y deberías reflexionar sobre eso. Bien, entonces, ¿por qué? En la década de 1930, cuando el capitalismo colapsó, un gran número de personas se inclinó hacia la izquierda, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Qué hicieron millones de estadounidenses que fue extraordinario durante la Gran Depresión de los años 30? Se afiliaron a un sindicato por primera vez en sus vidas. Se unieron a 2 partidos socialistas y a uno comunista, que trabajaron juntos para producir lo que se conoce como el New Deal. Esa es la actividad más izquierdista demostrable en la historia estadounidense. ¿Es posible que la clase trabajadora se incline hacia la izquierda cuando el sistema empieza a desmoronarse, como ocurrió en los años 30? La respuesta es sí. Y por cierto, cosas similares ocurrieron en Europa. Pero después de la Segunda Guerra Mundial y en los últimos 75 años, todos sabemos lo que han experimentado Estados Unidos y Europa. Una guerra fría que tenía mucho menos que ver con la Unión Soviética y mucho más con desmantelar el New Deal en Estados Unidos y deshacer el poder de la socialdemocracia desde Escandinavia en el norte hasta Grecia en el sur. Y eso es lo que hemos estado haciendo durante 75 años, machacando el antisocialismo, el anticomunismo, todo eso. Así que, ¿por qué nos sorprende que ahora, cuando el capitalismo está experimentando su último y quizá definitivo declive, haya personas, la clase trabajadora, que se están desplazando en grandes números hacia la derecha? Han sido entrenados para hacerlo durante 75 años. La izquierda ha sido demonizada. Lo que estamos viendo ahora, la demonización del señor Putin, y no estoy aquí para apoyarle ni en un sentido ni en otro, pero la demonización es infantil. ¿Por qué harías eso? Ahora el señor Putin es lo mismo que el señor Stalin. Esto es un poco ridículo. ¿Qué estás haciendo?
Porque estás desesperado, porque así es como piensas, y no solo los líderes. Los líderes en Europa no podrían salirse con la suya con esta demonización infantil si no existieran, en la población, aún los residuos de 75 años de adoctrinamiento. Pero aquí está la buena noticia. La derecha no tiene solución para el colapso del capitalismo, y cuanto más se tambaleen, más claro quedará. Eso es lo que está ocurriendo en Francia. Por supuesto, ellos son los primeros, lo han sido durante los últimos 3 siglos. Son el canario en la mina, avisándonos, uy, ¿qué se avecina? Cuando se exponga que la derecha no tiene ninguna solución, entonces la gente se moverá hacia la izquierda. Cuidado, porque eso se acerca. Watch out, 'cause that's coming down the pike.